Vamos al inicio del programa. El coordinador político de la campaña de Apruebo Dignidad, que encabeza Gabriel Boric, Giorgio Jackson, está con nosotros a esta hora. Giorgio, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días. Hola Iván, ¿cómo estás? Otro Muy de los buenas. A protagonistas. esta hora, buenos días todavía, buenos días, sí. Buenos días todavía, sí. Otro de los protagonistas de esta semana. Tanto que en el Mercurio y en la Tercera vienen perfiles suyos, diputado. Así leí durante la noche y también la mañana. Ya, interesante fenómeno. Oiga, Nicaragua se tomó la agenda en las últimas horas. ¿Cómo ve el episodio? ¿Cómo lo evalúa? A ver, yo diría que lo que nos devela el episodio Nicaragua, primero, es que el liderazgo de Gabriel Boric es capaz de alinear a una coalición, a pesar de que hayan algunas personas dentro de uno de los partidos que puedan tener una opinión distinta, pero que quedó bastante claro que quien en esta materia, y sobre todo un tema generacional, un tema también de los nuevos tiempos, es que hay una unidad bastante grande dentro de Apruebo Dignidad para que los derechos humanos sean un eje totalmente universal y también consensuado dentro de Apruebo Dignidad, sobre todo bajo el liderazgo de Gabriel Boric, que en esto no ha tenido dos ideas distintas, sino que ha sido de una sola línea. ¿Y no queda algo magullado el liderazgo de Gabriel Boric, tomando en consideración que el candidato pidió que el Partido Comunista rectificara? Y lo que hay es que hay algunos militantes importantes del Partido Comunista que han dicho que la declaración no los representa, pero en rigor el Partido Comunista, que se sepa, no ha rectificado. A ver, es que lo que han dicho esos liderazgos que forman parte de la comisión política es que nunca se aprobó algo a nivel orgánico. El mismo presidente del partido además dijo que Gabriel Boric era el líder en esta materia y por lo tanto yo al menos creo que a pesar de quienes hayan querido agrandar este punto, Gabriel Boric salió fortalecido y develó en contraposición a ese compromiso universal por los derechos humanos, independiente del sector político que venga, develó que en contraposición está José Antonio Kast, que no es capaz de llamarle dictadura a lo que fueron los 17 años después del golpe de Estado en nuestro país, dirigida por Augusto Pinochet, no es capaz de decirle dictador, no es capaz de reconocer que acá se encerraban a los opositores, y no solo se les encerraban, sino que también se los desaparecían, se los torturaban, se les mataban, se les exiliaban, y por lo tanto acá creo que en materia de derechos humanos la candidatura de Gabriel Boric tiene, creo yo, en su liderazgo, en su trayectoria también una fortaleza que al menos que hoy día también está dentro de las opciones mayoritarias dentro de la primera vuelta, no puede al menos hablar también de eso. Y creo que dio la vuelta al mundo y fue algo bastante gravitante, también incluso dentro de sectores de la propia derecha, dentro de la candidatura, por ejemplo, de Sebastián Sichel, donde manifestaron una diferencia gigantesca respecto a las declaraciones de José Antonio Kast, que sigue reconociendo su tradición pasado y presente pinochetista. Le voy a preguntar sobre Kast al tiro, pero una última cosa sobre lo de Nicaragua y lo del Partido Comunista. ¿Usted cree que fue un error del Partido Comunista o de gente al interior del Partido Comunista o que fue una especie de globo sonda, una especie de medición de fuerza al interior del comando, al interior de la candidatura de Gabriel Boric? No, yo creo que tal como lo han dicho los liderazgos más importantes y transversalmente al interior del PC, esto no es una declaración compartida, es una opinión que probablemente alguien se tomó la atribución y no la discutió internamente, y por lo tanto nosotros damos por cerrado el capítulo, sobre todo porque unánimemente dentro de los liderazgos más predominantes dentro del PC hubo un apoyo irrestricto en esta materia a lo que señaló Gabriel Boric, así que al menos dentro de la coalición nosotros estamos tranquilos porque hay una opinión bastante, creo yo, de sentido común respecto a que los derechos humanos tienen que ser respetados cuando las personas están a favor de tus ideas y cuando están en contra también. Y ahí precisamente es cuando se ponen a prueba los derechos humanos y el valor universal de esto. Entonces, eso se tiene que defender acá en Chile y también en el resto del mundo, cosa que, insisto, lamentablemente el candidato de extrema derecha no quiere reconocer en nuestro propio país. En el caso de lo de Kast y su comparación entre Pinochet y lo ocurrido en Nicaragua, ¿cree que es un sinceramiento del candidato? ¿Cree que es un error del candidato del Partido Republicano? O sea, en términos de campaña, los analistas políticos lo han dicho. Es evidentemente un error, pero yo no creo que sea un error respecto a lo que cree, porque él es precisamente lo que cree. Nunca ha sido capaz
de hablar de lo que sucedió en Chile desde el 73 hasta el año 90 como una dictadura. Sin embargo, es capaz de ponerle dictadura a lo que pasa en otros países del mundo, pero acá en Chile no es capaz, porque defiende ese legado, porque quería que indultar a los presos de Punta Peuco, porque es amigo de Krasnov y lo defendió después de que haya tenido una condena por 800 años, porque era amigo también de Cristian Lavé, y por lo tanto él es de esa tradición. Él fue secretario general de la UDI, fue 4 veces parlamentario por la UDI y se retiró de la UDI porque la UDI era de la derecha tibia, ¿no? Porque era muy tibia esa derecha. Por lo tanto, estamos hablando de alguien que sigue los cánones de lo que en todas partes del mundo se conoce como la ultraderecha, a pesar de que él diga, ¿qué tengo de ultra? Bueno, hoy día Daniel Matamala lo retrata muy bien en una columna, ¿qué es lo que tiene de ultra cuando no es capaz de reconocer algo que pasó en nuestro país? Y creo que más importante respecto al pasado, cómo una persona con ese tipo de ideas, con ese desprecio por el dolor de otras personas, puede ser capaz de sanar una sociedad o ser capaz de establecer algo de estabilidad. ¿Alguien se imagina un presidente o presidenta que no reconozca los crímenes que hubo en Chile, la violación a los derechos humanos y que pueda construir puentes de diálogo y de estabilidad en nuestro país? Yo no me lo imagino. Yo me imagino que una figura como la de José Antonio Kast, al mando de un país, es solo fuente de mayor conflictividad social, de desprecio a las personas que piensan distinto a él y de discriminación a las personas que piensan distinto, porque él ha planteado generar una persecución contra las ideas de izquierda y no contra las ideas de derecha, sino contra las ideas de izquierda, lo dice en su programa. Discriminación contra las madres solteras, ¿no? Porque los subsidios van a ser para las madres que estén casadas. Discriminación también para las personas jubiladas porque quiere aumentar la edad de jubilación. Entonces, creo que discriminación para las personas que se enamoran de alguien de su mismo sexo porque no creen en el matrimonio igualitario. Entonces, creo que hay un componente de tensión social, de mayor conflictividad social que está impreso en el discurso de odio y de discriminación de José Antonio Kast, que solo nos garantiza mayor conflicto, ahora, no la superación de esos conflictos, el reconocimiento de esos conflictos para poder resolver los problemas de fondo. A propósito del tema de estabilidad y gobernabilidad, la candidata Yasna Proboste estuvo hace 2 bloques esta misma mañana acá en Mesa Central y dice que el episodio de Nicaragua y la preponderancia del Partido Comunista al interior de Prodignidad, como el partido más fuerte, dice ella, del bloque, hacen precisamente o denotan precisamente dificultades en la gobernabilidad. ¿Qué clase de gobernabilidad va a dar una eventual presidencia de Gabriel Boric si es que efectivamente hay este tipo de discrepancias con el Partido Comunista? A ver, la candidata Yasna Proboste gobernó con el PC durante 4 años. ¿Ya? Por lo tanto, me parece que sus declaraciones o demuestran falta de memoria o demuestran una mirada muy corta y de desesperación frente al proceso electoral que viene, pero que es totalmente funcional al diseño que tiene la derecha. Entonces, yo lamento, la verdad, que cuando uno mira los programas y puede ver incluso importantes coincidencias entre quienes administraron durante muchos de los 30 años administraron Chile, administraron el gobierno, que no sean capaces de poner el acento en aquellas cosas que nos pueden unir. Porque es importante acá el adversario que tenemos al frente, el adversario que tenemos de una ultraderecha, que lo que pone en riesgo son valores muy sentidos en nuestra sociedad, que amenaza con mayor conflictividad social. Creo que eso hay que abordarlo con diferencias que se puedan tener, con conversaciones, con diálogo, pero este nivel de confrontación a la última semana, que uno entiende, pueden haber niveles de desesperación en las candidaturas, pero creo que esas declaraciones solo son funcionales al diseño que nos propone José Antonio Kast, así que yo al menos lo lamento. Otra crítica que hace Yasna Proboste tiene que ver con lo que exhibió en términos de gradualidad en la ENADE Gabriel Boric el jueves pasado. Ella dice, nos criticaron siempre desde ese sector político, desde ustedes básicamente, de Revolución Democrática, en fin, del Frente Amplio, porque habíamos sido gradualistas, porque habíamos llegado a acuerdos, porque habíamos hecho la transición y los gobiernos de la concertación como los hicimos. Y yo veo una persona, dice Proboste, que ahora le dice a los empresarios que esto va a ser gradual, entonces no sé si es oportunismo político o si es efectiva convicción por la gradualidad. No le cree la gradualidad, en definitiva. Preguntaba específicamente Yasna Proboste a Boric. A ver, es que el problema de los 30 años, permíteme aclarar una cosa, yo no comparto la premisa. El problema de los gobiernos de la concertación no fue un tema de gradualidad. El tema fue que no hubo determinación política para tomar ciertas decisiones, y en particular porque uno de sus partidos,
y bien, principalmente la democracia cristiana, estuvo en contra de muchos de esos cambios. Y es más, personeros y liderazgos importantes de la democracia cristiana frenaron explícitamente esos cambios. Y cualquier analista político te podrá decir y te podrá ratificar que en el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo gobierno, donde había un impulso de mayores transformaciones, había una voluntad de hacer esas transformaciones, la principal oposición estuvo dentro de la democracia cristiana, dentro del fuego amigo. Entonces, las críticas que se hicieron a los gobiernos de la concertación, que pudieron tener muchos aciertos también, pero al menos donde nosotros hemos centrado la crítica, no fue por la gradualidad, fue por la no determinación de avanzar en esos cambios y la candidatura de Gabriel Boric desde el principio, no ahora solamente a los empresarios, desde el principio, en la primaria, se planteó como una candidatura que podía discutirse siempre cuán rápido o cuán lento se iba en función de la realidad del país, de lo que se estaba viviendo, del contexto, pero no la dirección. Eso uno lo puede encontrar en registros audiovisuales que son indesmentibles. Por lo tanto, creo que lo que Gabriel logró comunicar en ENADE, que es lo mismo que también comunica a los otros, a las organizaciones, es que quiere establecer un diálogo con todas y todos, un diálogo sin exclusiones, porque la única forma de que sean sostenibles esos cambios, que sean estables en el tiempo, es que podamos considerar las distintas visiones. Y Gabriel se lo dijo muy claro también a los empresarios. Cuando citó la declaración que hizo Andrés Chadwick 4 años atrás, o 3 años y medio atrás, donde sacó muchos aplausos, él dijo: yo no quiero que me aplaudan, pero quiero que entiendan la diferencia entre las caricaturas que se dicen de nosotros y las propuestas que pueden no coincidir con sus preferencias políticas, pero que sí son responsables, son serias y creemos con mucha fuerza de que son necesarias para tener estabilidad en nuestro país. La estabilidad no va a llegar por solo decretarla o por frases rimbombantes. Si ya escuchamos a Piñera en 2009 cuando dijo: delincuentes, se les acabó la fiesta. Y no funciona solo con decretarlo. Hay que trabajar en ello. ¿Y quién podría decir que después de 2 administraciones, por las que votó también José Antonio Kast, que son Piñera 1 y Piñera 2, ¿se acabó la delincuencia? No, porque hay un enfoque errado. Imagínense la conflictividad que puede llegar a haber si es que José Antonio Kast intenta básicamente armar la guerra de Vietnam en el sur del Biobío en nuestro país, porque es pura voluntad, puro voluntarismo, como si es que fuese realismo mágico. En cambio nosotros, no solo desde el diálogo, sino del control de armas, de la persecución eficaz del delito, creemos que se pueden resolver los problemas separados. Uno, de crimen organizado, por ejemplo, al sur del Biobío, y en otro lugar, las demandas del pueblo mapuche, que creemos que deben ser atendidas a través del diálogo. Se nos va el tiempo, pero tomando en consideración la frase de Boric esta semana de que la DC ha sido un factor que ha torpedeado los cambios y las declaraciones de Jasna Proboste hoy en Mesa Central, ¿es imposible imaginar un pacto electoral de segunda vuelta y eventualmente un pacto de gobierno con la democracia cristiana incluida a partir de marzo? Mira, lo primero es que la elección nos va a dar, de alguna manera, la correlación de fuerzas que existe para poder llevar adelante esos cambios. Y lo que nosotros hemos dicho desde Apruebo Dignidad es que queremos que eso avance y, por lo tanto, todas las conversaciones que haya que tener en torno a temas, por ejemplo, sistema de salud, por ejemplo, sistema de pensiones, por ejemplo, sistema nacional de cuidado, para tener una pensión básica que parta desde los 250.000 pesos y sea universal, para tener un sistema universal de salud, etcétera. Yo creo que ahí vamos a llegar a amplios consensos y vamos a obtener esas mayorías. Por supuesto que la discusión es distinta cuando se trata de con quiénes tú armas tu núcleo de confianza para construir coalición de gobierno. O sea, no con la DC, muchos modelos distintos. No con la DC dentro del gobierno, digamos. Hay muchos modelos distintos en los cuales tú puedes establecer un diálogo político para conseguir acuerdos amplios en materia de los temas, pero en torno a la coalición política desde la cual se gobierna, eso es una discusión que tenemos que dar desde Apruebo Dignidad, que yo estoy seguro que va a exceder con creces los partidos que hoy día existen en Apruebo Dignidad y por lo tanto tiene que salir también a conversar con quienes no pertenecen a esta misma identidad política, pero que a priori no creo que la ciudadanía esté esperando que al día siguiente haya un acuerdo entre manos de partidos políticos que se levanten las manos y que con eso se dé la sensación de que está todo resuelto. Tiene que ser en torno a las causas, tiene que ser en torno a los propósitos y no solamente al cuoteo político y a la discusión simplemente de poder por el poder, sino con un propósito. Y eso yo creo que vamos a hacer todo lo pragmático que haya que ser para que la mayor cantidad de gente sepa que con Gabriel Boric se va a buscar esa estabilidad y esos cambios que Chile tanto demanda. El coordinador político de la campaña de Gabriel Boric, Giorgio Jackson, esta mañana acá en Mesa Central. Giorgio, muchísimas gracias por la gentileza. Muchas gracias, un abrazo a todas y todos que nos están viendo en la casa. Chao, hasta luego. Nosotros